Pues finalmente Trump salió elegido como presidente de los Estados Unidos, además con bastante diferencia. Se ha hecho con el Congreso, se ha hecho con el Senado, se ha hecho con el voto popular y con los superdelegados, es decir, ha barrido en Estados Unidos. Y nos proponemos en este vídeo analizar una de sus medidas estrella desde el punto de vista económico, ¿no? Que sería la imposición de aranceles no solo a China, sino a todo el mundo. De hecho, está hablando de un mínimo de un 10% para todo el mundo, aunque habla de que en China van a ser aranceles pues, del 60, 50, 60%. Es decir, unos aranceles muy altos. Incluso ha llegado a plantear la posibilidad de sustituir el IRPF en gran medida, ¿no?, por los aranceles, de tal manera que pueda aliviar el pago de IRPF por parte de los americanos y eso se compense con el cobro de aranceles a las importaciones que puedan hacer los americanos fuera de Estados Unidos. Y me planteo, Miguel, ¿eso es una medida liberal? ¿No lo es? ¿Qué consecuencias puede tener? Estamos ante un cambio de paradigma en el comercio internacional, ¿no? Porque estábamos intentando cada vez que haya más comercio internacional, cada vez la globalización pues, era mayor y de pronto lo que vemos es un frenazo y un marcha atrás, ¿no? Totalmente, che. Javier Milei no podría estar más en contra de esta medida, una intervención estatal de manual. Al final, una imposición de aranceles, básicamente un impuesto a los productos que importa de otros países, al final, así a simple vista, pues el que va a sufrir más va a ser el consumidor. El consumidor americano, entiendo. Claro, Aunque todos los consumidores al final vamos a pagar esa imposición de aranceles a nivel general por parte de Estados Unidos, incluso aunque nosotros no respondiéramos con la misma medida. Es decir, porque el problema de los aranceles es que si un país los pone, el que se ve perjudicado porque no le van a comprar puede tener la tentación de hacer exactamente lo mismo, con lo cual empezamos en una guerra comercial en la que imponemos aranceles los unos a los otros y lo que hacemos es cargarnos el comercio internacional. ¿Vale? totalmente. Bueno, no puede, sino se van a imponer. Cuando alguien lo impone, casi el 100% de las veces se imponen de vuelta. Ya pasó en el 2018 con Estados Unidos y China, que hubo fuertes imposiciones de aranceles y China las dio de vuelta. Efectivamente. De hecho, sin analizar en concreto la medida de los aranceles, vamos primero a dar un paso muy general. Es decir, si nosotros cortamos el comercio internacional, lo reducimos, no lo cortamos al cero, pero lo reducimos el comercio internacional, lo que estamos haciendo es reduciendo la creación de riqueza. Porque cuanto menos comercio hay, menos riqueza se crea. Totalmente. Al final hay países que son más beneficiosos a producir un bien. En este caso, China, pues quizá su objetivo en los últimos años ha sido la producción de muchos automóviles y son más competitivos que nosotros, es la realidad. Y son más baratos y el consumidor al final elige el bien más barato, o sea, lo que a él le va a producir un mayor valor añadido para su poder adquisitivo. Y la realidad es que son más competitivos en ese aspecto que nosotros. Efectivamente, cuando nosotros le plantamos barreras al comercio, lo que estamos plantando es barreras a que haya intercambio y el intercambio es lo que es donde se genera la riqueza, porque cuando hay un intercambio, siempre voluntario, ganan las dos partes, una y otra. Si no lo hay, pues dejan de ganar la una y la otra, ¿no? Si te parece, Miguel, vamos a utilizar el capítulo 11 del libro de una economía en una lección de Henry Hazlitt, ¿vale? Y vamos a ver exactamente qué ocurre cuando ponemos aranceles. Pero no solamente la primera derivada, como a mí me gusta decir, sino la segunda y la tercera derivada de lo que ocurre cuando imponemos aranceles. ¿Te parece? Bueno, la primera consecuencia es la más obvia de todas, ¿no? Nosotros como consumidores siempre lo que pretendemos es comprar el mayor número de bienes y servicios al menor precio, ¿de acuerdo? Si a nosotros nos imponen un arancel, por ejemplo, a los jerseys, ¿vale? Que se hacen en Europa, los americanos le ponen un arancel
a los jerseys que hacen en Europa, el americano, consumidor americano, no va a encontrar esos jerseys tan baratos. Va a tener que pagar el jersey más el arancel, con lo cual tiene menor satisfacción. Sería la primera consecuencia, ¿no? Claro, esa es la consecuencia más evidente. Al final, si un jersey vale 20 euros, le ponemos un arancel del 25% y Estados Unidos es menos competitivo y solamente pone jersey de valor de 30 euros, al final el más barato son de 25 euros. Al final estás favoreciendo el consumo, o sea, un consumo que sea europeo, pero el que sufre las consecuencias justamente es el consumidor. El consumidor americano que ve que no puede adquirir, en ese ejemplo que tú has puesto, un jersey por 25 euros y lo tiene que comprar por 30 euros en Estados Unidos. Claro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa es la primera consecuencia y la inmediata. Porque no olvidemos que ese es el fin, digamos, del consumidor, ¿vale? Por lo tanto, ahí está claro. Pero inmediatamente surge una segunda consecuencia. Ahora, los fabricantes de jerseys americanos van a verse beneficiados porque los consumidores americanos van a comprarle más jerseys a ellos. Van a dejar de importar los jerseys europeos y van a comprar más jersey americano. Por lo tanto, la industria de jersey americano sale beneficiada. Claro, che, esto, un ejemplo real para trasladarlo a otra industria puede ser el tema automovilístico con Elon Musk. Al final, estos aranceles de los coches eléctricos van a beneficiar a que se compren más automóviles fabricados dentro de Estados Unidos y van a ser más competitivos. Por eso lo está descontando el mercado y las últimas subidas que se ha producido en el precio de la acción. Y no olvidemos que esta segunda consecuencia es la que está buscando Trump cuando dice vamos a hacer América grande de nuevo. Es decir, ¿qué es lo que quiere? Quiere que sea fabricante del máximo número de productos y que la propia demanda interna tire de la oferta y pueda haber una industria de jersey americano, de coches americanos, de corbata americana, etcétera, etcétera, etcétera. Sin que se nos olvide que es todo esto a costa del consumidor. Efectivamente, estamos ahora en la segunda consecuencia, que es positiva. Hemos hablado de una primera consecuencia que es a costa del consumidor, como tú bien dices. Ahora estamos en una segunda que es positiva porque afecta a la industria americana, ¿vale? Porque puede mejorar sus ventas, etcétera. Vamos a la siguiente. Hemos dicho que vamos a comprar los jerseys a 30 euros en vez de a 25, porque le imponemos un arancel al europeo. La industria americana de jerseys sale beneficiada, pero los consumidores hemos visto que salen perjudicados y tienen 5 euros menos, porque en vez de gastarse 25 euros en un jersey, se gastan 30 euros, ¿vale? Por lo tanto, tienen 5 euros menos. 5 euros menos que no van a consumir en otras industrias. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, va a haber una reducción de la demanda de otras industrias que no le ocurre lo mismo que está ocurriendo con los jerseys. Con lo cual, lo que hay que es un trasvase de la demanda de los productos que tienen arancel a aquellos que no lo tienen. Claro, una desviación del comercio. Efectivamente. O que no lo tienen, o simplemente a fabricantes americanos que si un consumidor necesita gastarse $30 en un jersey, pues no se va a gastar esos 5 de diferencia, pues ¿qué te digo yo? Pues irse al cine, comerse un helado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, va a haber una reducción de otros sectores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a poner entre comillas esa mejora, ese beneficio para la industria americana del jersey, o sea, para la industria americana en general. Lo que sí hay es un favorecer a una industria en concreto a costa del resto de industrias. Y claro, o sea, eso provoca tanto a costa del consumidor, porque al final el consumidor es el que paga ese aumento y este tiene un menor poder adquisitivo para que todos nos entendamos. Al final, antes se podía comprar un jersey y tener 5 euros y ahora puede comprar un jersey, no puede comprar nada más. Y con esos 5 euros, efectivamente, va a dejar de consumir un helado, irse al cine, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que por un lado ganamos a nivel global
lo estamos perdiendo por otro. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos de una forma artificial, ¿vale?, modificando la demanda hacia un sector o hacia otro. Una cuarta consecuencia, Miguel. Hemos dicho que nosotros hemos dejado de importar jerseys europeos. La industria europea no nos vende tantos jerseys, o no, ¿vale? Y por lo tanto, no va a tener tantos dólares como tendría si nos hubiera vendido los jerseys a los americanos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese pago que nosotros le hacíamos a la industria de jerseys europeos con dólares, ¿vale? Ellos no lo van a tener después para devolvernos la compra y hacer tirar de la demanda de empresas de Estados Unidos. Claro, básicamente favorecen la demanda nacional, pero aquellas industrias estadounidenses que dependan de la exportación a Europa van a verse muy perjudicadas, porque los europeos van a preferir comprar la demanda que se fabrica en Europa y va a rechazar la demanda estadounidense, justamente por las consecuencias de estos aranceles. Podemos llegar a una conclusión que creo que queda clara, ¿no? Y es, por un lado, no se va a ver beneficiado el empleo total, porque lo que ganamos por un lado lo perdemos por otro. Los salarios tampoco se van a ver afectados. Es verdad que habrá salarios que mejoren, los de la, como tú decías, las industrias importadoras, pero las exportadoras lo van a perder, ¿vale? Y en general la economía no se va a fortalecer. Esa es la idea. ¿Y por qué se genera esto? Una de las razones fundamentales, porque perdemos la especialización en la producción de los países. Esa división del trabajo que nos permite, pues, ser más ricos. Porque imagínate, Miguel, si tú te dedicas a hacer jerseys y yo me dedico a hacer zapatos, pues entre tú y yo comerciamos y podemos tener muchos jerseys y muchos zapatos. Pero si tú tienes que hacer jersey y zapatos y yo tengo que hacer jerseys y zapatos, pues ya no vamos a ser tan buenos haciéndolo, porque yo ya no me he especializado. Ya en vez de hacer 4 jerseys, nada más que sé hacer 2. Y tú, en vez de hacer 4 zapatos, nada más que sabes hacer 2, ¿no? Y entonces, al final, pues consumimos menos, ¿de acuerdo? Y somos, en realidad, más pobres. Somos menos eficientes. Al final, las políticas proteccionistas no funcionan de hace mucho tiempo, pero igual, che, como siempre tú dices, los controles de precios no funcionan hace 4.000 años y lo seguimos haciendo. Entonces, lo que nos falta es, el trabajo es nuestro de poder hacer entender a todos los votantes y a todas las personas de que estas políticas proteccionistas no funcionan. Al final, en el corto plazo pueden verse beneficiados algunos sectores, pero la realidad es que en el largo plazo el consumidor es el que sufre y no se especializa y al final es el que sufre, y sufre sobre todo su bolsillo. Efectivamente, aunque por terminar el vídeo con una pregunta abierta, te diría, y lo dejamos para otro vídeo, ¿hay ocasiones en las que los aranceles están justificados? Ahí lo dejamos, ¿no? Sí, sí, es una pregunta interesante, una pregunta interesante. ¿Habrá alguna circunstancia en el comercio internacional en el que haga que los aranceles sean una medida correcta? Lo podemos dejar ahí para un próximo vídeo.